Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oración. Gracias por la lectura. Encantada con la lectura, maravillosa. No podía ser más perfecta que para hoy. Así que si alguien quiere después volver a releerla en sus casas cuando terminemos esta charla del día de hoy, se van a dar cuenta que habla tanto, tanto de lo que vamos a hablar un ratito hoy. Ya está todo escrito, no hay nada que hacer. Bueno, vamos a compartir pantalla. Hoy nos toca este tema que sería poner límites sin ira. Me avisan cuando se esté viendo. Se ve, ¿verdad? Se ve, sí. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de esto que es cómo poner límites sin ira. Para empezar, a hablar del tema de poner límites o ponernos límites o hablar de límites, tenemos que definir qué son límites para empezar, ¿no? Bueno, los límites son aquellas formas que no tienen una forma tal dentro de nuestro ser, que no tienen una forma que nosotros podamos ver como los límites de una mesa, los límites de un banco, los límites de un territorio. Tienen una forma invisible, pero sí existente, ¿no? Cuando alguien se acerca a nosotros, hay un límite de comodidad y en determinado momento nosotros. Ahora les podría invitar para que se dieran cuenta, hacer el ejercicio de ver dónde están ustedes en este momento en sus sillas y mirar hacia ahí, sentir la silla, pero sentir el cuerpo, pero más que nada sentir si sus límites están cerca de su cuerpo, fuera de la silla o en la silla. ¿Y cuánto abarcan esos límites? Porque, por ejemplo, yo estoy pensando en ustedes, así que mis límites están yendo hasta España, por ejemplo, ¿no? Yo estoy con mi mente ahí, con ustedes, en este momento. Entonces, de alguna forma mis límites mentales se han corrido tanto que es como si estuviera en España con ustedes o de otros países, en cada uno de sus hogares. Y hay un límite que es cierto, yo estoy acá físicamente, pero mi mente no. Entonces, los límites, cuando hablamos de los límites nuestros propios, tienen mucho que ver con ese lugar invisible determinado por nosotros mismos y por nuestras capacidades de tolerancia, de acercamiento, de, como de ir hacia o permitir que llegue hasta nosotros. Hay un límite hasta para oír, hay un límite para hablar. Entonces, hay un límite para pensar. A veces las personas dicen, ay, parece que voy a explotar la mente, no puedo pensar más. Y es como el límite, ¿no? Es como que ya pasó ese límite. Entonces, esos son los límites. Aquellos que a veces no vemos tan definidamente, pero sí tiene una existencia y una razón y tiene una forma específica a veces para cada uno. Seguro que, como siempre digo, mi silla no tiene los mismos límites que la silla de María, ni la de Maite, ni la de Mercedes, por ejemplo. Entonces tampoco nosotros tenemos los mismos límites. Pero sí hay algo como en común. Se escucha mucho a mi vecino que se le ha dado por arreglar el techo. Díganme que no, que me tienen nerviosa. No te preocupes, no te preocupes. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la ira. Ya más o menos definimos lo que es un límite, ¿sí? Que no es tan preciso en algunos momentos, y la ira. La ira, nos dice Joana de Angelis en Conflictos Existenciales. La rabia, que es una hormiga profunda de la ira, casi que es como más una forma más exacerbada, como más la rabia es como más guardada, más contenida, más interna. La ira se exterioriza. Nosotros cuando podemos tener ira y a veces no rabia, o a veces podemos tener las dos cosas, o entremezcladas. Hay como varias formas de la ira, ¿no? Está la rabia, el enojo, la frustración, que es parte de ese enojo, la sensación de querer arremeter, la sensación de querer guardarse. Dice, es un sentimiento que se exterioriza cada vez que el ego se siente herido, con lo cual libera ese abominable adversario que destruye la paz del individuo.
A semejanza de un incendio puede comenzar con una chispa y producir perjuicios incalculables por su extensión. Una simple insinuación de pequeña importancia, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos pasa que nos acercamos a una persona o una situación y no precisamos mucho para que se destelle en nosotros esa chispita que de alguna manera nos toma y no nos gusta el otro, no queremos estar cerca, queremos salir corriendo, nos molesta, queremos incluso atacarle porque, no sé, nos miró raro, nos miró de alguna forma que nosotros nos sentimos como vulnerados. Cuántas situaciones hoy, en este momento de nuestras vidas, irrumpen de alguna forma generando en nosotros esta sensación de ira, ¿no? Ira porque las cosas no son iguales, ira porque ya no sabemos qué vamos a hacer, ira por la incertidumbre, ira por los cambios. Y nosotros vamos sintiendo esa emoción tan particular que siempre que el que la siente, ¿sí? Empieza en él como una brasa, empieza como una chispita y luego se va haciendo como una brasa, como una brasa, como una brasa, y normalmente termina fuera de él, porque es algo como casi incontenible, se podría decir. Dice, la ira es el resultado de una manera de pensar que aliena de la vida, nos desconecta de nuestras necesidades. Esta charla, para los que más o menos vayan entendiendo, esto que dice CBN es Comunicación no Violenta, es un libro de Marshall B. Rosenberg, ¿sí? Es una escritora que ha trabajado mucho en las bases de la comunicación y el diálogo, y para hablar de cómo poner límites en iras necesitamos ir a ese tipo de autores para comprender en qué lugares nosotros, en qué fórmulas nosotros nos vamos, porque dentro de la literatura espírita podemos encontrar una cantidad de recursos, pero por ahí no vamos a encontrar la forma psicológica tan detallada, a no ser en algunas partes de Joana, que a tanto nos cuesta a todos, y algunos ejemplos, por ejemplo, de las causas y las consecuencias de la ira, ¿no? Que nos pueden dar André Luis o Filomeno o algo así. Pero estamos, ¿dejé de compartir? Sí, dejé de compartir. No me di cuenta, perdón, pareció. Entonces, voy a ir a esta autora que tiene este libro, que cuando quieran encontrarlo por ahí es muy lindo, es muy cortito, es un libro que tiene unas 60 páginas como mucho, así que es bien fácil de leer, pero bien difícil de practicar. Dice, produce una elevada descarga de adrenalina y cortisol en el sistema circulatorio, afectando el sistema nervioso central, el cual se agita, produce ansiedad y mantiene la sangre en la parte superior del cuerpo, por eso la sentimos acá y acá. Lo que en la cabeza y para los que no por ahí nos están viendo, la cabeza y el corazón, ¿no? Cerca del pecho y la cabeza. Y mantiene la sangre en la parte superior del cuerpo, lo que ocasiona diversos perjuicios para las organizaciones físicas, emocionales y psíquicas. Repetida con frecuencia, produce endurecimiento de las arterias y dispone a varios disturbios orgánicos. Esto está en Conflictos existenciales de Joan. Como vemos, la ira es algo que no solo nos toma, sino que además genera descargas en nuestro ser tan fuerte de adrenalina y cortisol que somos afectados violentamente. Muchas veces, cuando algo nos provoca mucha ira, cuando el cuerpo hace esa homeostasis de irregularse nuevamente, nos da mucho cansancio, porque fue tan fuerte la cantidad de energía que se dispuso en el organismo para poder contener ese impulso que se genera a través de un pensamiento, que lo que hacemos es extenuarnos de alguna forma. Uno de mis grandes, yo soy una persona que tuve en una época de mi vida mucha ira, pero mucha, mucha ira. Estoy hablando de más o menos 10 años atrás, en que me di cuenta que en realidad era una persona pero que tenía mucha ira, y lo que más empecé a notar fue esa sensación de quedar agotada después que me enojaba. Fue como una alerta profunda para mí, porque todo lo demás parecía que no me daba cuenta que me estaba sucediendo. Entonces dice que el animal salvaje, cuando es perseguido, está hambriento y ataca para luego calmarse una vez conseguido su objetivo. Sin embargo, el ser humano ataca antes,
por miedo a ser agredido, y aumenta la gravedad de cualquier acto bajo la coerción del pánico, que en un instante se adueña de él ante una situación que considera peligrosa. Impedido de racionalizar su actitud, el individuo parece complacido en ella y se mantiene en su superioridad sobre aquel a quien le atribuye el peligro que le rodea. Es un sentimiento violento que estremece hondamente al ser humano, dejando rastros de desaliento y de desdicha. ¿Quién no se ha enojado en un determinado momento, ha sentido un ataque de furia, un ataque de indignación, ¿no? Y le sucede esto de sentir que tiene que ir a atacar antes, como si antes que nada tuviera que emitir toda su fuerza, su resistencia para que el otro baje antes que nosotros, que el otro sea el que está interpelido y no nosotros, para que luego, cuando pasa esta situación, nos sintamos tan culpables, tan miserables por haber hecho una cosa tan catastrófica de enojarnos y después si encima lo analizamos, miramos todos los efectos y las razones y empezamos a investigar en nuestro interior, sentir esa culpa horrible y decir, qué horror, ¿para qué hice eso? Si ni siquiera había una razón fundamental, ¿por qué no lo miré de otra manera, no hablé de otra forma? Sin embargo, nosotros seguimos todavía sintiendo este que es un gran instinto, ¿no? Este instinto de supervivencia que era, siento ira para cazar, nosotros necesitamos la ira para nacer, por ejemplo, ¿no? Si nosotros no tuviéramos ira, no tuviéramos esa fuerza, esa potencia de la ira, nosotros no decidiríamos atravesar un canal de parto, romper la bolsa, patear a la madre, ¿no? Para poder salir con esa fuerza que va hacia la vida. Entonces, la ira no es algo malo, no es algo negativo como nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que nosotros en el proceso de la alimentación de nuestro ego, en la pérdida del contacto con nuestras propias necesidades y en la propia construcción de la personalidad, vamos de alguna manera generando una forma exacerbada de representación de nosotros mismos en las cuales estamos ante cualquier situación que nos provoque miedo, estamos alertas y intentamos saltar, agredir, violentarnos o salir corriendo, huir. ¿Por qué? Porque en realidad en este proceso de la construcción de nuestra personalidad, nos vamos despegando de aquellas formas internas amorosas de las que veníamos naciendo y construimos esa forma de defensiva de vida. Muchas personas viven en forma defensiva, viven en estado de ira y no lo saben. Muchas personas ni siquiera se dan el tiempo de respirar, de hacer así. Muchas personas tienen tanto de eso dentro que no pueden sentir que el aire pasa de la nariz hacia el pecho, por ejemplo, y cuando liberan algo de esto, dicen, ay, puedo volver a respirar. Muchas veces esa ira se ejerce porque es la única forma de que ese detonante de alguna manera libere esa tensión tan grande de pánico, de terror que le provoca a la persona, ¿no? Esa amenaza que no tiene por qué ser una amenaza real. La mayoría de las veces las amenazas que hoy en día vivimos, la mayor parte de ellas son ficticias, están en la mente, están dentro de la imaginación, no son reales. Ya no hay en nuestras ciudades leones que nos puedan asaltar. ¿Sí? Hay personas que pueden pasarnos cosas, pero no estamos indefensos completamente a la deriva, sino que tenemos recursos que todavía no sabemos usar. Entonces, si se hace continua como el resultado del estrés y la ansiedad, de la inseguridad, del miedo enfermizo, se hace indispensable la terapia psicológica a fin de detectar las causas desencadenantes del fenómeno perturbador, removiendo así los adormecidos en el inconsciente. Esto pertenece a la psicología de Johanna de conflictos existenciales. El silencio ante la circunstancia perturbadora impide la invasión de dardos mentales del opositor y constituye un recurso indispensable para no caer en la irritación y sus consecuencias dañinas. Para no caer, recordemos la lectura, ¿no? Sacudir el polvo de nuestras sandalias. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿para qué si allí no hay ninguna necesidad de ir a dar lo que nadie quiere recibir? Ni tampoco hay necesidad de recibir el mal que nos hace el otro, ¿no? Nosotros somos dueños, o deberíamos ser dueños, tendríamos que, más bien que deberíamos, necesitamos llegar a, sería la ideal, porque si no estoy volviendo a esa comunicación extraña que todos tenemos.
Necesitamos llegar de alguna forma por necesidad para sentirnos bien, de liberarnos de esto que de alguna forma es como una imposición nuestra o una imposición del otro, ¿no? La terapia de la oración y la meditación saludable, recursos para el control de las emociones, o sea, saludable recurso, oración y meditación. La oración es ese pedido de auxilio ante la irritación, el silencio primero que nada, luego la oración como un recurso para pedir la asistencia de los buenos espíritus cuando nosotros sentimos que esa parte de nosotros empieza a tomar forma. La meditación, porque ahí estaría la gran observación de qué nos lleva a sentirnos así y cuáles son nuestras necesidades profundas. Las buenas lecturas que enriquecen la mente con ideas optimistas sustituyen clichés psíquicos. Y el autocontrol, sobre todas las cosas, que cada uno debe mantener con relación a sus reacciones emocionales, disciplinando la voluntad, educando los sentimientos y adaptándose a nuevos hábitos saludables. Bastante para hablar si solo nos detuviéramos acá, ¿verdad? Pero como queremos llegar a cómo ponemos estos límites dentro de nuestra vida, cómo logramos llegar al otro sin violencia, sin ira, sin agresión, cómo logramos ponerle al que está de alguna manera agresivo e hiriente un límite en nosotros, tenemos que continuar. Podemos hablar de la ira un montón todavía. Entonces dice esta autora de comunicación no violenta que hay 4 pasos para expresar la ira. Uno, detenerse, esto concuerda con Joana, porque ustedes vieron que por ahí atrás, esto era algunas partes son de Joana, casi todas esta parte, ¿no? Las circunstancias perturbadoras, esto es de Joana, terapia, hidratación y meditación, esto es de Joana, conflictos existenciales. Y la autora nos dice, detenerse y respirar profundamente. Primer paso que recomiendan, ¿no? El autocontrol. Para detenernos necesitamos ejercer el autocontrol en nosotros mismos, ¿sí? Respirar profundamente implica ir hacia el silencio, ¿no? Ir hacia el silencio, quedarnos con nosotros en ese estado. Identificar los pensamientos que contienen juicio. Esto sería de alguna manera darnos cuenta de qué nos está sucediendo, recurrir a la oración para que nos ayude a mitigar esa intensidad de esos pensamientos. Conectar con las propias necesidades. ¿Yo qué estoy precisando? Que esta persona se aleje un poco, confiar más en la situación, necesito pedir algo para que el otro haga y no se está realizando, necesito generar para mí un bienestar que me diera tranquilidad, ¿no? Entonces dice, expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades no satisfechas. Pero para llegar a esto hay un camino enorme que recorrer. Para poner los límites sin ira, para poder expresarnos desde este lugar, desde esta forma que contiene estas 4 partes y las 5 partes de las que habla Joana, que son correlativas con esta, necesitamos empezar a entender otro tipo de cosas. Como por ejemplo, dice que un tipo de comunicación que aliena la vida es aquel que empleamos juicios moralistas que suponen una actitud errónea o malvada por parte de aquellas personas que no actúan de acuerdo con nuestros valores. Echar la culpa a alguien, insultarlo, rebajarlo, ponerle etiquetas, criticarlo, establecer comparaciones, emitir diagnósticos son distintas maneras de formular juicios. Y un juicio puede ser, ya que nunca te levantás, ¿podés ir a ponerme el agua en el fuego? ¿No? Por ejemplo, por favor, ¿podés correr eso? Porque realmente siempre lo dejás ahí. Simplemente eso, estamos hablando que ahí hay un juicio, una desvalorización hacia la persona en el sentido de que le estamos diciendo a la persona que siempre actúa de esa manera. Esto es para controlar mi ira, porque todos los ruidos están para el autocontrol. ¿No? Echarle la culpa es vos siempre, vos, ¿no? El único que está allí haciendo esa función, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, la mayor parte del tiempo estamos refiriéndonos en juicios hacia los otros, estamos rebajando al otro, agrediendo al otro, poniéndole alguna etiqueta
incluso cuando ni le hablamos, o sea, ay, este no me gusta cómo habla, este habla mucho, este dice tal cosa, ay, este siempre viene con la misma historia, este no quiere mejorarse, a este no le gusta estudiar, ¿cómo le va a ir bien si no hace las cosas bien? No practica lo que quiere, lo que dice. Y ahí vamos, ¿no? Enjuiciando, poniendo fórmulas. Con los hijos y con los maridos, Dios santo, como nos pasa, por favor, ¿no? Es impactante lo que podemos dentro del núcleo familiar emitir continuamente juicios sobre los otros, continuamente estar de alguna manera etiquetando a los otros y continuamente comparando y emitiendo diagnósticos. Ah, vos sos un aragán. Ah, vos no te gusta cocinar. Ah, vos no te levantás nunca de ahí. Sos un perezoso, ¿no? Y otras peores que podemos poner, porque el núcleo familiar cercano es el mayor. Creo que los dos lugares en que nosotros nos espejamos completamente en la comunicación es dentro del hogar y en el centro espírita. Porque en el centro espírita, por más bonito que nos hagamos, siempre hay cosas que nos duelen, que nos molestan, que nos agreden y a los que nosotros etiquetamos como buenos o como malos. Y siempre hay personas que son como esos conejillos de India que están allí, el chivo expiatorio que le dicen por ahí, ¿no? Que está allí y a él le cargue todas las culpas es de él. Entonces ahí nosotros evitamos con esto mirarnos a nosotros. Entonces podríamos, por ejemplo, expresar la misma forma de comunicación diciéndole, yo ahora, en este momento, necesito tomarme un café con agua caliente y estoy completamente cansada. ¿Podrías ponerme el agua? Yo expresé ahí lo que me pasa, que estoy completamente cansada, que necesito tomarme un café. Y hice un pedido al cual el otro se puede negar. Y como dice por ahí en el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? El deber mío empieza y termina donde empieza y termina el deber del otro. Entonces, cuando yo le pido al otro algo, el otro tiene el derecho a decir no. Y como tiene el gran derecho a decir no, ahí empieza y termina su deber. Si para nosotros lo cumple o no lo cumple, eso ya no es problema de él, es problema nuestro. Ese es nuestro juicio de valor sobre la situación que se está aconteciendo. Entonces vamos a seguir otro puntito. Entonces dice, todas las edificaciones tienen comienzo en el pensamiento, en la elaboración de las ideas en el área psicológica. Cuando se han definido los rumbos del arte de pensar, a continuación se debería decir, diseñamos las avenidas del buen proceder, debería decir, constituyendo una forma decisiva al bien general. Cuando se han definido los rumbos del arte de pensar, cuando nosotros nos damos cuenta que en realidad la forma en la que pensamos, la forma en la que hablamos hacia los demás, nos genera dolor y genera dolor, automáticamente empezamos a definir que hay un rumbo, unas avenidas nuevas que necesitamos transitar para proceder a una forma decisiva del bien general. Yo este libro lo empecé a leer en un momento muy de crisis, Psicología de la Gratitud, leí Conflictos existenciales, vida, soluciones y desafíos, Psicología de la Gratitud y Comunicación no violenta prácticamente en un mismo año, porque estaba en un conflicto continuo con mi hijo. Entonces tuve que entender que algo había de mí que no lograba que el otro sacara lo mejor de sí y solo ponía sobre la mesa lo peor de su existencia. Y siempre un conflicto y un conflicto y un conflicto. Entonces empecé a trabajar con que había algo en la comunicación que estaba errado. Y me empecé a dar cuenta de un montón de factores que yo tenía en mi propio diálogo acusativo, discriminativo, aunque no estuviera diciéndole que era un perezoso, le decía, pasás todo el día acostado y no tenés ganas de hacer nada. Y yo cómo sabía que él no tenía ganas de hacer nada. O sea, esas cosas que, por ejemplo, después en un momento hasta me di cuenta que yo envidiaba de alguna forma que él se pasara todo el día acostado, porque mi mundo no era así.
Y yo no había tenido una adolescencia en la que había tenido un mundo en el que se pasaran acostados. Mi vida se empezó muy chica, tuve que salir a la calle a hacer una vida y yo envidiaba de alguna manera no haber tenido en mi vida una mamá que me permitiera estar acostada cuando se me antojara. Y cuando nosotros empezamos a mirar eso, empezamos a especular adentro, como a investigar quiénes somos y empezamos a reconocer que hay tanto, tanto de nosotros puesto ahí, celos, envidia, frustración, ira, sensación de no valer. Yo, por ejemplo, me sentía a veces que no valía porque como yo soy mala madre, porque no eduqué a este pibe bien para que él tuviera la oportunidad en la vida, salir a defenderse. Y esas cosas me las decía a mí, pero me las decía en un lugar tan profundo que apenas se escuchaba. Entonces, en este cuidado de cómo nosotros nos comunicamos con el otro, hay un enorme cuidado de cómo nos comunicamos con nosotros. Entonces, en esta arte de pensar, que es maravilloso pensar que el pensar es un arte, cuando nos han enseñado que está todo escrito y todo dado, ¿no? Y cuando la doctrina nos enseña a pensar, a deliberar, a investigar, a cuestionar, pero la primera cosa que necesitamos cuestionar es cómo estoy yo actuando, pensando y sintiendo en mi propia vida. Los 4 componentes de la comunicación no violenta, nos dice esta autora en este libro: observación, sentimiento, necesidad, petición. Observación. Observo el hecho. ¿Cuál es el hecho? Mi hijo está acostado y son las 4 de la tarde. Yo acabo de llegar y él todavía no ha hecho nada de lo que yo tendría que pensar que había hecho, que tendría que haber hecho. Ese es el hecho. No ha hecho las cosas que yo le dije que tenía que hacer y sigue acostado. Todo lo demás que yo le agregue tiene que ver conmigo y no con la realidad. Es una realidad subjetiva. ¿Sí? El sentimiento, ¿qué sentimientos me genera? Culpa, enojo, envidia, frustración, ¿sí? ¿Qué necesidades yo tengo? Verlo bien, que él haya salido al sol, que hace días que lo veo que estoy ahí y no sale del cuarto. ¿Qué necesidades yo tengo? Pongo mi vida, porque yo no puedo ponerla de nadie, yo siempre lo digo, ¿no? Yo pongo solo mi vida porque la única vida que puedo hablar es la mía. En este caso estoy con permiso hablando de mi hijo. Entonces, ¿qué necesidades yo tengo? Que él salga adelante, que él esté bien, pero también tengo las necesidades de pensar que yo soy buena madre, que yo estoy haciendo bien las cosas, que a él no le falta nada, que en realidad él no tiene ninguna enfermedad, que calmar mis preocupaciones. ¿Cuál sería la petición? A mí me hace mucho bien cuando tú cumples con las tareas que te encomendamos. A mí me hace mucho bien cuando tú te ves bien. Esa sería la petición. En vez de todo lo demás que le podamos agregar a esto, ¿no? Que me imagino que cada uno va identificando en su vida cómo funciona mentalmente frente a los mismos estímulos similares o parecidos. La comunicación que nos aliena de la vida nos atrapa en un mundo de ideas preconcebidas con respecto a lo que está bien y lo que está mal. Un mundo hecho de juicios. Esto de lo que nosotros traemos todo el tiempo. Ahora la tecnología tiene perdida a los pibes, los adultos mayores siempre están abandonados, ideas preconcebidas, ¿no? Y cuando ya sos grande a nadie le importás. Si no tenés determinados estatus financieros, económicos, no has sido una persona de éxito, prejuicios, ideas, no sé, se les puede ocurrir millones. Si quieren, escriban alguno ahí, que seguro se les va a ocurrir miles de prejuicios que nosotros tenemos e ideas preconcebidas de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Como si eso fuera posible. Nosotros podemos identificar o aprender a identificar lo que nos hace bien y le hace bien a los otros y lo que nos hace daño y le hace daño a los otros. Pero lo que está bien y lo que está mal tiene que ver con códigos de valores culturales, arcaicos, ancestrales e incluso impuestos a través de las religiones y de vidas. Ni siquiera son reales. Cuando utilizamos el lenguaje, juzgamos a los demás, su comportamiento
y nos centramos en quién es bueno, malo, normal, anormal, responsable, irresponsable, inteligente, ignorante, etc. O sea, no solo le ponemos carteles a los otros, sino que nos decimos a nosotros esos mismos carteles, ¿no? Esa misma forma, con la misma vara que medimos, nos medimos. En lo íntimo de nuestro ser nos medimos. Y aprender a escuchar cómo nos medimos es aprender el arte de entender y de comprender, el arte de usar el buen pensar, porque empezamos a comprender que nosotros somos igual para afuera que como somos con nosotros. Entonces hay mucho de nosotros que nadie sabe que nosotros nos decimos. El análisis de los otros es en realidad una expresión de nuestras propias necesidades y valores. Inteligente con respecto a quién. Irrespetuoso con respecto a quién. Normal con respecto a qué. ¿A qué sociedad? ¿A qué vida? ¿A quién lo dice? ¿Quién lo dijo? ¿Quién determinó que eso era normal? Mi hija me dice un día, mamá, ¿por qué me pusiste este nombre? Yo qué sé, ¿y quién inventó este nombre? ¿Y yo cómo voy a saber? ¿No? Bueno, mi hija tiene una historia para su nombre, y le expliqué más o menos cuál era la historia, pero se lo puse porque lo sentí, no había ninguna otra razón. ¿Y quién inventó el nombre? Ni idea. ¿Y por qué se inventó así? ¿Y por qué en vez de así no se llama de otra forma determinadas cosas? Tampoco sabemos, pero sabemos que la silla se dice silla. Ahora, ¿por qué? No tenemos ni idea. ¿Para qué? ¿Quién lo inventó y cómo? No, está preconcebido, esto es una silla, chan, sin lugar a nada de discusiones. Y podríamos empezar a pensar que así también miramos a los otros, ¿no? Esto es fulano, este es sultanito, este es menganito, este es el que va al centro, este es el que expone, este es el que habla, este es el que se da paz. Esto es ser un medio, esto no es ser un medio. Esto es ser un espírita, esto no es ser espírita. Entonces, miremos cómo nosotros vamos midiendo según nuestros propios criterios e incluso, si vamos más profundo en lo que dice Joana de Angelis, incluso medimos, miramos, observamos y enjuiciamos según nuestro adelantamiento moral y nuestra lucidez en la inteligencia y en la parte psíquica e intelectual. Entonces nos dice, la existencia humana constituye, nos dice Joana, un permanente desafío que el self tiene delante y todo el esfuerzo consiste en procurar la integración de la sombra con su eje. ¿Y por qué en este momento vamos a tocar un minuto la sombra? Porque todo aquello que nosotros miramos afuera está en nosotros. Con el tiempo también me pude dar cuenta que a mí me cuesta mucho ciertas cosas y que en realidad yo soy una persona que si yo no me hubiera disciplinado rigurosamente, como yo me autodiscipliné, yo soy una persona muy vaga, porque cuánto tiempo de mi vida me pasé intentando o empezando cosas que nunca terminaba y dejándolas por el camino porque se me iban las ganas. Entonces, yo también era una persona indisciplinada y eso también me habita y es una parte de la persona disciplinada que hoy soy. Es gracias a esa que hoy soy esta. Entonces, eso también tenemos que empezar a mirar, esa construcción que vamos haciendo, pero también qué queda fuera de esa construcción. La sombra es algo para hablar en algún momento largo y profundo, y como lo trae Joana, mucho más. Cuando alguien combate la guerra, cuando alguien combate a la guerra, a la pedofilia, a la sordidez que se propaga por todas partes utilizando nada más que las palabras, carente de valores positivos, para eliminarlas del mundo, las conoce perfectamente en su interior y se propone la imagen de un Salvador cuando debería imponer a su conciencia la labor de diluirlas, dejando de preocuparse por lo exterior para no confiarles vitalidad emocional, nos dice Joana en Psicología de la Gratitud. Vamos a algo más difícil, más simple, ¿no? Que por ahí está en nosotros. Porque a veces cuando hablamos de la guerra, de la pedofilia, de la sordidez, estamos hablando de cosas que nos parecen muy groseras, muy grandes, muy inmensas, incapaces nosotros de alguna forma habitarlas, ¿no? O que habiten en nosotros. Sin embargo, yo podría decirles que todos somos guerreros, de una forma o de otra.
Todos somos personas que de alguna manera estamos luchando, incluso usamos la palabra lucha. Nosotros usamos la palabra combatir, combatir nuestras malas tendencias, luchar contra nuestras tendencias. Entonces nosotros somos guerreros. ¿Cómo sería la palabra que tendríamos que usar? Diluirlas, comprenderlas, amarlas, ¿no? Descubrirlas, integrarlas, pero nosotros todavía somos guerreros. Y si vamos a algo simple de nuestra vida cotidiana, algo bien, bien simple que nos puede pasar es el decirle al otro que, no sé, por ejemplo, una persona va y dice, esa persona, no sé, tiene baja autoestima. Y si nosotros nos miramos, hay en cantidad de áreas de nuestra vida en las que nosotros tenemos baja autoestima, porque nosotros no sabemos todo, no somos perfectos e incluso nos impedimos muchas veces de actuar por el qué dirán y por el qué pasará. Entonces nosotros somos portadores de esto que nosotros de alguna forma vemos en el afuera. Es bien profundo, va más allá de lo que yo estoy dando, así como apenas una pincelada, porque estamos hablando de la sombra colectiva, de la conciencia colectiva, de nuestra propia sombra, de nuestra propia conciencia, de nuestro propio inconsciente. Pero bueno, para entender que de alguna manera todo lo que veo en el otro me habita y el otro soy yo, tengo que recurrir a la psicología de la gratitud de Johanna, que es donde está más claro. El lenguaje que solemos usar oscurece la conciencia de nuestra responsabilidad personal. Cuando yo le digo al otro, él me provoca enojo, él me disgusta. No, yo me disgusto. Él vive, existe, funciona. Él hace, yo me enojo. Entonces cuando yo pongo en el afuera algo de mi palabra en mi mente, de alguna forma me doy la disculpa y me saco la responsabilidad. No soy yo, ¿no? Es el otro, es el afuera, es el COVID, es Dios, no sé, es la vida. Muchas veces usamos todo eso. No, somos nosotros, porque todo lo de afuera sucede, y sí, mucho de eso es real, pero nosotros somos que lo miramos de esa manera, porque cuando aprendemos el arte de pensar y a mirar la vida desde un lugar amoroso, desde un lugar confiable, desde un lugar en el cual no hay nada que nos agreda, entonces desde ahí nosotros podemos empezar a mirar la vida de una forma maravillosa, sorprendente, dinámica, y que de alguna forma nos envuelve, nos toma, nos cuida y nos protege. Ya desde el punto en que pudiéramos mirar la vida como un pasaje y no como que esto es lo único que existe, ya sería un montón. Si combinamos la observación y la evaluación, seguramente la otra persona, perdón, escuchará, tiene que decir acá, una crítica. Si nosotros combinamos la observación y la evaluación, si observamos la cuestión y la evaluamos, seguramente vamos a poner una crítica. ¿Cómo sería parar ahí? Observar sin evaluar, sino comprendiendo. Y ahí vamos a entrar a otros lugares. Los juicios de valor reflejan nuestras creencias con respecto a cómo podríamos, cada vez está más fuerte mi vecino, cómo podríamos mejorar la vida. En cuanto a los juicios moralistas, los hacemos en relación con personas, conductas, cuando no concuerdan con nuestros juicios de valor. ¿Cuándo hacemos un juicio de valor? Cuando nosotros decimos, bueno, esto a mí no me hace bien. Eso es un juicio de valor que podría mejorar la vida, que tiene que ver mucho con nuestras creencias y no con las del de al lado. ¿Sí? Pero cuando emitimos un juicio moralista, cuando decimos eso está mal, como si fuera general, ¿sí? Eso no se hace, eso no se dice, de eso no se piensa. Esa forma de actuar es mala, ¿no? Y ahí empezamos a hacer juicios de valor que tiene que ver con lo moralista, que tiene que ver con la creencia, que tiene que ver con las ideologías, que tiene que ver con el puritanismo, ni siquiera tiene que ver con la realidad
ni con el amor, ni con aquel que nos enseñó el Cristo, porque nosotros si miramos y Jesús hubiera puesto juicios moralistas, no se hubiera acercado a nadie de las personas con las que estuvo en todos sus 3 años de recorrido. A nadie se hubiera acercado, porque todos esos eran seres imperfectos. Todos esos seres tenían conductas, formas exteriores de vida, dificultades internas, tormentos, obsesiones, conflictos existenciales, y él nunca se paró ni hizo un juicio de valor a nadie. Apuntó a su corazón, los miró con amor, los amó como eran y les permitió ser, los impulsó a ser, les permitió la sanación. Entonces nos dice Joana de Ángeles, la paz exterior comienza en el interior de cada ser. Esto está en Psicología de la Gratitud. La paz exterior comienza en el interior de cada ser. El cambio del mundo comienza en el interior de cada ser. Cuando expresamos nuestros valores, necesidades de esta manera, lo único que conseguimos es potenciar una actitud defensiva y de resistencia con las mismas personas cuya conducta nos molesta. Y si aceptan actuar con concordancia con nuestra escala de valores, porque coinciden con nuestro análisis de su ineptitud, es probable que solo lo hagan por miedo, por culpa o por vergüenza. Entonces, cuando nosotros empezamos en un diálogo, en una forma, entre amenazas, sugestiones, indicaciones y juicios, es muy probable que el otro termine haciendo lo que nosotros queremos, o nosotros terminemos haciendo lo que el otro quiere por miedo a la culpa, miedo a la vergüenza, miedo al reproche, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a ser expositores por años cuando estamos dentro de un trabajo espírita, por años por miedo al que dirán? ¿Cuántos de nosotros a veces tomamos trabajos dentro de los centros por la culpa del que deberíamos hacer porque somos espíritas y no por la sensación real del amor al servicio? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer o dejar de hacer cosas por vergüenza? Yo soy una persona que siempre hablaba mucho, por ejemplo, cuando estaba dentro de los grupos, que había un grupo y se ponían en silencio y había que empezar alguno, porque a mí me daba vergüenza que alguien me preguntaba quién era. Entonces yo era la primera en levantar la mano. Cuando contacté con eso, ahora puedo permanecer en silencio, sin tener que ser la primera que dice quién soy. Vieron cuando nos sentamos en una rueda y dice, bueno, se van a presentar. Yo siempre era la primera, porque me daba una ansiedad tan grande sentirme expuesta. Y el día que me di cuenta en el medio de un grupo, el día que me di cuenta de eso, se terminó. Ahora puedo esperar hasta que pase el último, no me afecta, no me pone nerviosa, no me provoca ansiedad. Elijo lo que quiero decir de mí, porque me pasaba que después había cosas que no era lo que quería decir. Era tal el nerviosismo que lo único que necesitaba era zafar de esa sensación de tensión, ¿no? Entonces ahí estaba la vergüenza de ser quien era. Y eso es un aprendizaje bien profundo para nosotros. Si expresamos nuestras necesidades, es más probable que podamos satisfacerlas. Si no valoramos nuestras necesidades, es posible que los otros tampoco lo hagan. Cuando nosotros podemos decir yo necesito, empezar la oración diciendo a mí me parece, esta es mi necesidad, yo quisiera, a mí me gustaría, estoy encantada con esas frases que empiezan hablando de lo que a mí me pasa, automáticamente esa comunicación hacia el otro se vuelve una comunicación sin violencia y sin ira, ¿sí? Entonces el otro va a estar agrediéndome con todas sus razones y sus fórmulas y sus pensamientos, y yo voy a poder recibir esa agresión y decir, a mí no me pasa lo mismo contigo. A mí no me afecta lo que tú estás diciendo porque en realidad yo no puedo expresarte el mismo enojo. Pero si yo me engancho en esa rosca de la agresión y de la violencia, me olvido de lo que yo preciso. Incluso yo puedo decirle al otro, me encantaría que para decirme esto me lo dijeras amablemente. O me gustaría en este momento parar acá y tener un diálogo más amoroso. O a veces podríamos hacer así, una vez me pasó. Yo estaba discutiendo tremendamente con mi hijo y yo tengo una alarma que es como un guano así que suena y lo tenía de entrenamiento en ese momento, y entonces ponía una frase y no, estaba trabajando el abrazo. Así que no suena el guan ese en ese momento
que yo estaba en plena discusión y yo lo que tenía que pedir era un abrazo. Pero yo me había impuesto ese cambio. Entonces, tuve que decirle a mi hijo, quiero abrazarte y quiero que me abraces en el medio de la discusión. Porque era lo que yo me había propuesto modificar. Entonces, lo tuve que hacer y fue lo más maravilloso que nos pasó. Nos largamos a llorar y creo que cambió nuestra vida. Pero realmente es importantísimo ser vigilantes de aquello que nos prometemos a nosotros mismos y darnos cuenta de lo que sí necesitamos y ponernos metas chiquitas de a semanas, de días, de meses, y intentarlo y volverlo a intentar hasta que lo logremos. Los valores morales son los que responden por la gratitud que resulta de todas las oportunidades de crecimiento, de valorización de la existencia, enriqueciendo al ser humano de generosidad, la hija directa de la sabiduría de vivir y psicología de la gratitud. ¿Sí? Estos valores que vamos conquistando van ampliándose cada vez más. Entonces, si nosotros nos volvemos en estos valores seres más empáticos, si mantenemos la empatía con nosotros, porque la que me daba los abrazos era yo, ¿sí? Con nosotros primero, para poder transferirla al otro, o con lo que el otro trae, sin especular, sin juzgar, sin mirar, sino simplemente estar presente observando lo que trae, nos permitimos que el otro llegue a niveles más profundos de sí mismo. Entonces, en vez de decirle al niño, por favor, te podés callar, que no te quiero escuchar en este momento, le podemos decir, yo no estoy disponible ahora. Si me das un segundo, vamos a hablar este tema. Necesito saber qué te pasa porque vos me importás. Y es la gran diferencia, ¿no? Ponerle el amor, el valor, la ternura, ponerle la disponibilidad, que si no es ahora va a ser después, darle la seguridad, generar el vínculo. Entonces, es el profundo cuidado de cómo vamos hacia el otro. Ahora estás irritado, yo no puedo hablar contigo. Ahora me molesta esta persona, yo no quiero trabajar con ella, pero yo necesito trabajar con ella. Así que tengo que entender qué me pasa con el otro, porque él es mi hermano y Dios habita en él. Es necesario estar vigilante para distinguir mejor las sensaciones que producen la empatía, las emociones que enriquecen de armonía. Cuando nosotros nos damos cuenta qué genera la empatía, la empatía nos genera una liberación de energía que nos produce crecimiento a nosotros y al otro. Deja de ser algo que nos estanca, como el enojo, la ira, el resentimiento, el juicio de valor, el juicio, el prejuicio. Y cuando entendemos que el otro es un ser humano, que yo soy tan humana como él, que tal vez yo ya viví, ya vivo y ya siento lo mismo que siente esa persona, que en alguna parte de mí yo tengo todas esas imperfecciones, que en alguna sombra de mí están allí latentes todavía, cuando no las viví ya las voy a vivir seguramente. Entonces ahí empiezo a sentir esa sensación de armonía dentro del corazón. Si expresamos nuestra necesidad, ay no, me fui para atrás, vamos a volver. El ego, sin embargo, prefiere sumergirse en las sensaciones del poder, tocar, sentir, mientras que el ser anhela vivenciar, ser. ¿Sí? Nosotros cuando estamos en el ego necesitamos tener razón, necesitamos que sea como nosotros dijimos, que tenga esa forma, sentir que conquistamos, sentir que ganamos. Sin embargo, cuando nosotros vamos hacia el self, a esa parte íntegra de nosotros dentro de nuestro ser espiritual que somos, automáticamente vivenciamos la compañía del otro, aprendemos con el otro, nos sanamos con el otro, empezamos a ser y permitimos que el otro sea. Al mantener nuestra atención, no sé cuánto me queda, pero yo estoy perdida. Al mantener nuestra atención centrada en lo que nos ocurre a los demás, les ofrecemos la oportunidad de explorar su interior y expresarse plenamente. Si desviamos la atención con excesiva rapidez hacia lo que nos piden o hacia nuestro deseo de expresarnos, podríamos interrumpir ese proceso. Por eso el silencio. Cuando una persona esté irritada, enojada, cuando alguien nos avanza, cuando alguien rompe un límite, intentemos entender qué le pasa. Preguntémosle, ¿qué te llevó a ti a tomar tal actitud? Cuando nosotros a veces le decimos eso a alguien, la persona ni siquiera sabe qué le pasa.
Podemos decirle, veo que tú te sientes de alguna manera ansioso, nervioso, disgustado, triste. Veo que me parece a mí que tú te estás sintiendo así. Yo percibo que tú de alguna forma vienes como muy rápido hacia mí. Yo necesito más espacio. Siento eso, me pasa a mí. No sé qué te pasa a ti. Chequeo, pregunto, ¿qué te sucede? ¿Por qué tú precisas esto? ¿Por qué lo precisas ahora? ¿Para qué lo quieres ahora? Detenerse, respirar y ofrecernos empatía a nosotros mismos. Importantísimo, ¿no? Yo empatizo con que me está molestando terriblemente que mi vecino haya golpeado casi toda la charla su techo, ¿sí? Yo empatizo con eso y lo dejo ser porque yo no voy a decirle al vecino que se calle y la charla me toca hasta ahora. Gritar sin violencia. ¿Cómo sería gritar sin violencia? Bueno, chicos, yo estoy recontra cansada. Ahora en este momento no puedo con lo que pasa. No agredí a nadie, no insulté a nadie, no violenté a nadie. Lo más probable es que me mire y me diga, uy, mamá está cansada. ¿No? Pero puedo gritar, puedo levantar la voz. Esta autora cuenta un caso en el que llega a su casa y están sus hijos peleando y ella está devastada ese día porque había tenido un montón de conflictos y levanta la voz, porque no siempre levantar la voz es violento. Yo estoy levantando la voz para que ustedes me escuchen y no estoy ejerciendo violencia, porque si hablara bajito nadie me entendería y si hablara monótono sería muy aburrida. ¿Sí? Y retirarnos. Tres opciones, tres caminos fantásticos para encontrarnos con la comunicación. Entonces nos dice que lo que nos aburre, cuando nos aburre aquello que escuchamos, también le aburre el que lo dice. Y muchas veces la persona que no está siendo entendida prefiere que lo interrumpamos a que simulemos que estamos escuchando. Empaticemos con el silencio de alguien intentando conectarnos con los sentimientos y las necesidades que esconde. ¿No? Estás callado, ¿qué te pasa? ¿Para qué? Quedémonos allí, sintiendo su silencio, a ver si puede expresar qué le pasa. Y si no lo puede expresar, acompañémoslos en silencio, porque los mayores sufrimientos se sienten en silencio. La empatía radica en nuestra capacidad de estar presentes, desarrollando la autocompasión. Así que tenemos la autocompasión, ¿no? La autoobservación, la autoempatía. El área importante en donde esta violencia puede ser reemplazada por la compasión es nuestra permanente evaluación de nosotros mismos. Mirarnos con nosotros, a nosotros mismos con amor. Hay un libro muy lindo que se llama Sé amable contigo mismo. Léanlo si lo encuentran. No me acuerdo el autor ahora, pero cualquier cosa se lo paso a alguien del grupo que lo pueda poner en el chat. Y es un hermoso libro, tiene ejercicios para trabajar la amabilidad con nosotros mismos. Y Joana nos dice, sé compasivo contigo, reconoce qué te pasa, pero reconoce también que eres un espíritu que se construyó hasta acá y no te vas a deconstruir en un día ni volver a construir, ¿no? Va a necesitar tiempo, perseverancia, vas a fallar, te vas a equivocar, vas a volver a caer, pero la insistencia y la perseverancia es lo que da la conquista. Y ejemplos así tenemos en toda la vivencia del Cristo. Cada uno de los famosos milagros de Jesús fueron gestados a través de la perseverancia de los individuos que llegaron hasta Él, nunca en otra situación. Somos compasivos con nosotros mismos cuando somos capaces de vincularnos afectuosamente con todas las facetas de nuestra persona, reconocer las necesidades y valores expresados por cada una de ellas. El uso de los tengo que y de los debería. Tengo que porque necesito dinero. Tengo que porque necesito aprobación. Debería que escaparme al castigo, ¿no? Para evitar la vergüenza, para evitar el sentimiento de culpa. Porque es un deber, porque se supone que tenemos que hacerlo. Y ahí me acuerdo de ayer que estaba en un grupo y una compañera dijo, yo antes no sabía decir que no, y me desbordaba. Yo tampoco sabía antes decir que no y me pasaba lo mismo. Entonces en esta selección que tuve que hacer hoy de qué hablar, tuve que aprender también a renunciar y decir que no. Recordar que siempre que estamos tomando una decisión, hay un interés de nuestra parte. A veces es, bueno,
yo tengo que cumplir esta función. No, yo cumplo, yo elijo cumplir esta función porque yo gano este dinero, ¿no? Yo elijo dar esta charla porque a mí me genera amor de los otros. Yo elijo, ¿sí? Hacerlo hasta el último segundo porque en realidad quiero hacerlo lo mejor que pueda, no para escapar del castigo. Yo elijo, ¿sí? Para evitar la vergüenza necesito estudiar, obviamente. Entonces yo elijo estudiar. No tengo que estudiar, elijo hacerlo porque sería vergonzoso que me pasara como el chico Javier, vaya a decir a algún lado, me pare, a Divaldo, me pare, y resulta que nadie no sabía, no me sabía nada de lo que tenía que decir. Horrible, ¿no? Y estuviera pasando acá. Para evitar el sentimiento de culpa, porque sería espantoso que alguien me dijera, tu charla no me llegó a ningún lado, y la verdad que no sé. Horrible. Entonces me sentiría horrible diciéndole a alguien que le hice daño con algo que dije, ¿no? No, reconocer esa responsabilidad que es nuestra, esa elección que es propia de cada uno. Permanecer conscientes de los pensamientos violentos que nos surgen sin juzgarlos. Al escuchar los sentimientos y las necesidades del otro, reconocemos nuestra común humanidad. Las personas no escuchan nuestro dolor cuando se creen en falta. Nosotros tampoco podemos escuchar el dolor del otro cuando alguien nos juzga. Entonces, si reconocemos que el otro nos está enjuiciando, podemos ir a empatizar con él cuando reconocemos que algo nos dolió. Cuando el uso de la fuerza es inevitable, la ignorancia presume no tener conciencia de las consecuencias de nuestras acciones, ser incapaces de ver cómo satisfacer nuestras necesidades sin perjudicar a los demás, creer que tenemos derecho a castigar o herir a otras personas porque se lo merecen, tener alguna idea delirante, como por ejemplo que una voz nos ordenó que matemos a una persona, y cuánto de esto hay, ¿no? Entonces ahí están todos los usos restrictivos que tenemos a nivel gubernamental, cultural, ¿verdad? Pero también las puestas de límites que nosotros mismos podemos ejercer a través de todo lo que tiene que ver con lo cívico, lo legal. Pero antes de eso, nosotros necesitamos recordar que nosotros tal vez somos la puerta a que esa persona deje de sufrir. El correctivo que le aplicamos se administra a través de una acción punitiva a fin que sufran y vean el error de su proceder, se arrepientan y cambien. ¿Alguien sabe que sucede eso? Esa ley de castigo que hemos tenido durante milenios y milenios, ¿no? Que nos generó, por ejemplo, el catolicismo de que si nos arrepentimos, no nos arrepentimos, vamos al infierno. Y nadie ha mejorado por eso, ¿eh? ¿Cuándo mejoramos? Cuando nos damos cuenta que somos capaces de reconocer nuestras necesidades y estamos necesitando mejorar. Cuando tenemos el castigo nos centramos en las consecuencias y no en nuestros propios valores. El temor al castigo disminuye la autoestima y la buena voluntad. Entonces podemos preguntarnos, como uno, ¿qué quiero que haga esta persona? Puedo ser yo misma, me puedo preguntar a mí misma, ¿no? ¿Qué quiero yo que mi persona haga? ¿Qué razones quiero que tenga esta persona para hacer lo que le pida? Y me puedo preguntar a mí, ¿qué razones tengo yo o quiero tener para hacer aquello que me pido? Si yo quiero mejorar, ¿qué razones tengo? ¿Que me viene al infierno? ¿Que me van a castigar? ¿Que voy a terminar en el umbral? ¿Que voy a demorarme y estacionarme? ¿Que necesito hacerlo porque si no soy como escrita? No, mis razones son, primero, yo quiero mejorar. Mi deseo es mejorar. ¿Por qué? Porque a mí me hace bien sobre todas las cosas. Y ese es el gran cuidado y la preocupación por nuestro mundo interior. Centrarnos en lo que queremos hacer y no en lo que salió mal. Porque entonces si nos centramos en lo que salió mal, perdemos de vista el objetivo, que es continuar. Cuando escuchamos nuestros sentimientos y nuestras necesidades, mitigamos el estrés. Cuando escuchamos los sentimientos y las necesidades del otro en concordancia con nuestros propios sentimientos y necesidades, automáticamente generamos empatías, se libera una energía amorosa, dinámica, y ambos nos beneficiamos. Y los límites, las razones, las consecuencias, todo aquello que nosotros necesitamos que se haga, todo aquello que el otro precisa hacer, todo aquello que conviene a lo que tiene que ser hecho, se fructifica, se engrandece, se ennoblece.
Bueno, los componentes de la expresión del agradecimiento son las acciones que contribuyen a nuestro bienestar, nuestras necesidades específicas que quedan satisfechas, los sentimientos placenteros, que son el resultado de la satisfacción de dichas necesidades. Y nos dice, en la psicología de Zona de Ángeles, el ser humano que piensa tiene deberes para con la vida, comenzando con las responsabilidades en relación consigo mismo, mediante el acto de vivir, sentir, de comprender, de amar. Y queridos, y hemos terminado. Si todavía están ahí, no me han dejado. Estamos aquí. Muchas gracias, Inés. Magnífica la conferencia. A ver si sé yo poner ahora toda la sala. A ver. Muy bien, muchas gracias. Fantástica. Vamos a quitar aquí la grabación y la live.